dispositivos orientados a facilitar a los usuarios un espacio de convivencia adecuado donde se abordan los aspectos relacionados con la adicción. Aquí vemos pues que aquí hay que ver aquí la parte de potenciar la consolidación de hábitos de convivencia, de habilidades sociales, conseguir el máximo grado posible y manejo del entorno. Con los pisos de reinserción se pretende intervenir sobre los elementos necesarios para que las personas puedan consolidarse en un desarrollo personal, o sea, los hábitos, estrategias y habilidades personales, aprendizaje de conductas cotidianas, y a la vez se va consolidando su plan de futuro y se hace realidad su autonomía. El recurso están pues situados en entornos comunitarios para favorecer la total integración social de los usuarios. Pueden acceder desde cualquier centro, cuando en los países que existen, por supuesto, desde cualquier centro de salud mental y de adicciones de la red. Hay los criterios para que sean derivados, pues son personas con conducta adictiva que ya han normalizado aspectos importantes de su estilo de vida, se mantienen sin consumir sustancias adictivas, son personas mayores de 18 años y de ambos sexos. Un caso de patología psiquiátrica debe estar controlada y compensada para poder ser recibido en este centro. Hay unidades de crisis. Las unidades de crisis, pues aquí en esta parte, son unidades de corta estancia que ofrecen un ingreso rápido e inmediato a usuarios en situación de crisis, asociada al consumo y producida por una combinación de factores de tipo médico, social, psicológico o con todos estos factores a la vez, y que son atendidos pero bueno, no son tributarios de los servicios de urgencia, sanitarios o sociales. Entonces, estos son tipos de unidades que receptan o reciben a estos pacientes para poderles brindar la atención, pues por cuanto ellos no han sido atendidos en otros servicios de urgencia. Tenemos acá los pisos, por ejemplo, que son dispositivos residenciales de convivencia que, a diferencia de las comunidades terapéuticas, se sitúan en edificios, en zonas de viviendas normalizadas y se caracterizan por un régimen abierto. Su objetivo principal, además del tratamiento de los problemas de abuso y dependencia de sustancias, es facilitar la reintegración del sujeto a la sociedad y de una forma autónoma y normalizada. Los candidatos para este recurso son personas drogodependientes cuyo entorno familiar, el entorno social, dificultan de forma notable un adecuado tratamiento en su medio habitual. En los pisos pues, para la desintoxicación, ya vimos que es el objetivo, alojar y apoyar a las personas sin apoyo familiar en la primera fase del tratamiento de esa desintoxicación. Entonces, en numerosas ocasiones supone la preparación para la entrada a la comunidad terapéutica o los centros de día. Hay los pisos de distinta exigencia según la fase en la que se encuentra el paciente, están orientados a proporcionar apoyo en las fases iniciales, con una importancia central de los esfuerzos dirigidos a conseguir una estabilización del paciente y una adhesión al tratamiento ambulatorio o como pasó previamente pues, para la entrada en la comunidad terapéutica. Los pisos de reinserción juegan un papel muy importante en las fases más avanzadas del tratamiento y en muchas ocasiones como dispositivo intermedio entre la comunidad terapéutica o el piso de apoyo al tratamiento y una vida plenamente normalizada e integrada en la sociedad. Los pisos hay especializados en la dependencia a cocaína, por ejemplo. Entonces el consumo de cocaína se ha elevado en los últimos años
y cuyo tratamiento es principalmente psicológico y ha derivado en la creación de pisos especializados en la dependencia a cocaína. Y se debe tener en cuenta que en numerosas ocasiones ese patrón de consumo de la cocaína va acompañado de importantes ingestas de alcohol y se asocia a un uso más recreativo que en el caso de otras drogas. En los pisos especializados de patología dual tenemos nosotros que son dispositivos para personas con problemas de drogodependencia asociados con otro diagnóstico psiquiátrico comórbido que se encuentra en una etapa avanzada del tratamiento de la adicción y que precisan de un importante apoyo para su situación familiar y social. Aquí vemos pues estas unidades de ingreso hospitalario de corta estancia. Entonces aquí pues con este diagnóstico de trastornos por abuso, por trastornos mentales graves, por características clínicas que tienen o requieren ese tratamiento integral de las dos patologías en un dispositivo único. Entonces es de especial importancia disponer de los servicios de profesionales especializados en psicología clínica, psiquiatría, enfermería. En todo caso, mantener una adecuada coordinación con los servicios de salud mental y de la red sanitaria. Entonces, esa unidad de patología dual vemos pues como unidad de hospitalización de agudos en un centro mental y también la unidad de hospitalización vemos nosotros pues de desintoxicación como unidad terapéutica para prestar esa atención integral a las personas con trastorno mental y trastornos por consumo de sustancias que por la gravedad que tienen requieren un tratamiento intensivo en régimen hospitalario. Esas unidades de patología dual ofrecen una evaluación diagnóstica con abordaje biológico, psicológico y social necesario para asegurar una asistencia de calidad, con tratamiento pues de los pacientes de acuerdo a los protocolos adecuados según su patología con técnicas farmacológicas y psicoterapéuticas. Vemos nosotros también pues aquí se la da de forma individual y grupal esa psicoterapia y la atención de apoyo a las familias implicando activamente en el proceso terapéutico de su familiar, garantizando en todo momento una información comprensible, suficiente, adecuada del diagnóstico, del pronóstico y el tratamiento. En la atención de enfermería vemos la evaluación y atención de enfermería, atención de esos cuidados con un plan específico, integrado en el plan terapéutico individual. Una atención social con evaluación de la situación social y familiar de los pacientes y abordaje de necesidades detectadas. Atención médica del estado de salud general, con una continuidad asistencial mediante una coordinación particularmente en las instituciones de la red de salud mental. Vemos en el circuito de acceso no es un recurso directo y se debe acceder desde las redes de salud mental y adicciones, o sea, de las unidades de hospitalización de agudos, por ejemplo, de salud mental, desde la red de atención a drogodependencias, unidades hospitalarias de desintoxicación, centros de atención y seguimiento, y también pues desde las comunidades terapéuticas. Los criterios de admisión, asimismo, pues personas de mayores de 18 años, trastornos con consumo de sustancias, trastornos mentales graves, con trastornos de conducta con o sin pues trastornos mentales y situación clínica de difícil manejo en el medio ambulatorio. En el nivel de atención mínima, aquí en este nivel situamos una serie de recursos cuya función es minimizar efectos negativos relacionados con el consumo de drogas, así como llevar a cabo una vigilancia sobre enfermedades emergentes en la población drogodependiente que no desea comenzar un tratamiento. Estos objetivos se persiguen a través de actuaciones sanitarias y sociales variadas, que abarcan desde la provisión de lugares donde pernoctar y están protegidos de las inclemencias del tiempo, hasta la facilitación de prácticas de inyección más segura en adictos por vía parenteral. En los centros de emergencia, aquí vemos que son establecimientos
cuyo objetivo son cubrir todas esas necesidades básicas de las personas drogodependientes y que se encuentran en situación de calle: aseo, descanso, vestido, alimentación, reducir el daño asociado al consumo mediante la facilitación de material estéril para la venopunción. En las narcosalas son dispositivos dirigidos a la población, o sea, son lugares, estructuras donde se le da atención a la población de adictos por vía parenteral que no desean acudir a los centros asistenciales. Entonces, en estas narcosalas están ubicados dentro o en las proximidades de los núcleos de provisión y consumo de drogas. Los objetivos que persiguen son la reducción de infecciones, al número de fallecimientos asociados a las reacciones agudas a sustancias. Los recursos móviles de atención que me habían visto, pues como núcleo de consumo, esos vehículos que se desplazan a los lugares de venta y consumo de drogas, menos establecidos y más itinerantes que en los que se encuentran las narcosalas. Entonces aquí tratan a la población drogodependiente que no contacta con otros recursos y los captura para su derivación posterior a la red de tratamiento. Hay recursos de apoyo como los recursos socioeducativos, recursos dirigidos a personas drogodependientes que están en el tratamiento en la red y que buscan facilitar al paciente la consecución de un nivel educativo y cultural de ocio y que la persona y su desarrollo personal y su incorporación al entorno comunitario sea eficaz. Los recursos jurídicos suelen ser recursos de atención, información, orientación, asesoramiento y mediación dirigida a personas drogodependientes destinados o a causas judiciales pendientes y a sus familias. Y en los recursos de apoyo a la reinserción laboral, aquí pues el paciente puede adquirir conocimientos técnicos, la profesión elegida, desarrollar hábitos de trabajo, habilidades, la relación social en el medio laboral y técnica de búsqueda de Aquí la coordinación con recursos no específicos en la drogodependencia tenemos como objetivo valorar y crear estrategias contra los problemas como trastornos mentales, el desempleo, la falta de vivienda. Entonces aquí la coordinación es importante entre la parte del psicólogo clínico, los profesionales como habíamos visto, médicos, enfermeras, psiquiatras. En los servicios sociales y comunitarios hay recursos muy cercanos al ciudadano que atienden las demandas muy diversas en drogodependencia. Se favorecen la detección precoz de los problemas de drogodependencia, así como también en casos graves, en las carencias sociales y familiares. Darán información sobre todos los recursos especializados, habrá contactos para iniciar el tratamiento y se proporcionará información para ayudar a mejorar la situación familiar del paciente. En la salud mental, el equipo de salud mental de una provincia, de un distrito, hay los centros de drogodependencia entrelazadas con las unidades de rehabilitación de salud mental y las unidades hospitalarias de salud mental. Toda una coordinación entre sí. En las situaciones pues, de patología dual, para una buena coordinación se debe desarrollar los protocolos de actuación conjunta entre equipos de salud mental del distrito y los centros ambulatorios de los drogodependientes. Eso es dividido en 4 categorías: la dependencia química complicada, enfermo mental abusador de sustancias, enfermo mental dependiente de sustancias y el abuso de sustancias y ligeras psicopatologías. En los centros de salud, cuando los servicios de atención a la drogodependencia están adscritos a, por ejemplo, la Consejería de Bienestar Social y la Red de Salud Pública. En la Consejería de Bienestar Social, la coordinación con los centros de salud pueden constituirse en un aspecto importante para la consecución de objetivos. Para evitar problemas, tenemos la Red de Salud Pública que va a facilitar la realización de las pruebas médicas útiles, por ejemplo, en atención a la drogodependencia. En los recursos de orientación y empleo tenemos el perfil profesional, el nivel de abstinencia y el trabajo en equipo. Muchos de los pacientes se encuentran, por ejemplo, desempleados. Para ayudarlos es necesario valorar y también tener aparte participar en los programas y en recursos idóneos. En los recursos de atención a la mujer, aquí tenemos pues situación de malos tratos. Hay mujeres drogodependientes, objeto de malos tratos. Las parejas drogodependientes solicitan información sobre sus derechos. Entonces reciben ayuda de profesionales, abogados,
con derechos en la parte legal, trabajadores sociales en la parte de protección, y los psicólogos ayudan pues en el impacto. Los servicios de emergencia social y albergues, aquí atienden a personas sin hogar durante unos días, ayudan a la detección de problemas de drogodependencias inmediata y facilita a los usuarios el contacto con un centro especializado de atención a las drogodependencias. En ocasiones, pues el albergue puede tratar de vincular su atención al seguimiento que el usuario tenga en el centro de drogodependencia, ayudándolos a tener una buena adherencia a la terapéutica que se le brinda al individuo. Hay organismos no gubernamentales, entonces la idoneidad de la participación de los pacientes en actividades que lo ayuden a consolidar ese cambio y su estilo de vida. Las actuaciones terapéuticas conllevan poner en contacto a los usuarios con determinadas asociaciones, facilitando de ese modo el desarrollo de determinados objetivos terapéuticos. Los centros de inserción social, entonces vemos pues que personas que cumplen una pena privativa de la libertad aplican también el tercer grado penitenciario. Se solicita el seguimiento de la persona en un centro de atención de drogodependencia ambulatoria. Entonces acá pues facilitan el tránsito de una persona a la sociedad, realizando trabajos comunitarios, talleres, y se permite intervenir en casos de que de otro modo pues no acudirían al tratamiento. Los servicios o centros de reducción de daños son programas dirigidos a los consumidores que tienen problemas con las drogas en activo, que no quieren o no se sienten todavía en condiciones de iniciar un tratamiento y persisten en el consumo. Aquí vemos pues que ellos, pues, el objetivo de este programa, de este centro, es reducir al máximo los problemas de salud, tanto física como social, y motivar así como facilitar el acceso a tratamientos. En Ecuador nosotros tenemos la Unidad de Conductas Adictivas, la UCA, que se dedican al abordaje integral de los trastornos relacionados con el uso de sustancias, con especial énfasis en los derivados de las bebidas alcohólicas. La unidad, pues, acá ofrecen asistencia de calidad, resolutiva, eficiente, centrada en el paciente, y cuenta con un programa docente investigador que busca la excelencia del tratamiento. Esta unidad de conductas adictivas está liderada por el Instituto de Neurociencias. Tenemos nosotros, pues, en el país este Hospital de Neurociencias. Lo tenemos en uno de los polos de las ciudades polos de desarrollo, en este caso en Guayaquil. La actividad de la unidad se desarrolla asimismo en ambos ámbitos: consulta externa, centros de atención y seguimiento, hospital del día, salas de hospitalización de agudos y psiquiatría. Cuenta con equipos inter y multidisciplinarios de profesionales que dan abordaje especializado en el tratamiento de las adicciones, con un modelo también puede ser residencial para adultos varones desde los 18 a los 65 años de edad. Nosotros, al tener que intervenir como en la parte de enfermería en los centros de atención a las drogodependencias, nos vamos a encontrar con algunos casos donde la función asistencial define la prestación directa de los cuidados tanto a personas sanas como a las personas enfermas para conservar o recuperar la salud. Entonces, esta función comprende actividades propias y compartidas que pueden desarrollarse en el área individual con 3 dimensiones: fisiológicas, psicológicas, sociocultural y en el área comunitaria. En los procedimientos diagnósticos de atención de muestras biológicas, informar al usuario la técnica que se va a realizar y obtener su consentimiento. Registrar en el test que le corresponda realizar de acuerdo al tipo de tratamiento, de acuerdo a la terapéutica, tenemos nosotros que registrar el test en la historia del paciente. Monitorizar la abstinencia de las drogas durante el tratamiento. En ningún caso, en lo terapéutico, en ningún caso el resultado del análisis toxicológico, por ejemplo de orina, será objeto de sanción para el paciente. Confirmar el consumo de opiáceos antes de iniciar un tratamiento con metadona, el control de la abstinencia durante el mismo
y en los casos en el que no hay toma presencial de fármacos en el centro, para comprobar si el paciente lo toma. Documentar la abstinencia mantenida para el acceso a recursos terapéuticos que requieran, por ejemplo, los grupos terapéuticos, los pisos de apoyo al tratamiento, a la aula terapéutica ocupacional, y en aquellos casos que por sanciones administrativas o sentencias judiciales sea necesario. Tenemos nosotros acá también que debemos identificar los parámetros fuera de la normalidad a trabajar con educación para la salud. Seguimiento de pacientes en el tratamiento con fármacos cuyos efectos secundarios produzcan alteraciones de estos parámetros y determinar situaciones de urgencias o emergencias. Aquí las medidas, por ejemplo, antropométricas, que eso es de ley que tenemos nosotros que controlar, detectar alteraciones del patrón de alimentación en los pacientes, determinar parámetros alterados a trabajar con la educación para la salud, seguimiento de los pacientes tratados con complementos nutricionales, por ejemplo. Aquí los fármacos que con más frecuencia se usan en los centros de atención a drogodependientes tenemos, por ejemplo, los agonistas opiáceos, interdictores del alcohol, los antagonistas opiáceos, antituberculosos, tratamientos antirretrovirales de gran actividad y los antipsicóticos como las benzodiazepinas. En la prevención de la enfermedad y promoción de la salud, según la Carta de Ottawa, el objetivo de la promoción de la salud es promover y favorecer el desarrollo de hábitos saludables mediante intervención a nivel individual y grupal, encaminados a adquirir la mayor calidad de vida posible. Pues en esa intervención individual y grupal en educación para la salud, tenemos nosotros que ver, por ejemplo, la utilización de técnicas de los equipos de protección de salud, mediante intervenciones individuales o grupales para promover cambios en aquellas áreas que estén alteradas. Por ejemplo, el fomento del autocuidado, la autoestima, las habilidades sociales, el fomento de la vida saludable en general. Entonces, en la salud de enfermedad vemos pues transmitir la importancia que tienen las conductas de la persona en la adopción de cambios para lograr estilos de vida saludables. En las sustancias de abuso, incrementar conocimientos en relación con el consumo, el abuso y las dependencias de sustancias y sobre el efecto de estos en el organismo en función de sus características y sus vías de administración. En la sexualidad, fomentar la salud afectivo-sexual y la adopción de conductas sexuales saludables. Aumentar conocimientos sobre la sexualidad en general, haciendo hincapié en las conductas sexuales de riesgo, su relación con enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados. En las infecciones de transmisión sexual, aumentar el conocimiento respecto a cómo las enfermedades de transmisión sexual pueden afectar la salud de una persona y a su vida sexual, favoreciendo una actividad preventiva para dichas infecciones. La higiene, clarificar conceptos claros sobre higiene, sueño, concienciar sobre la importancia de incorporar o mejorar esos hábitos de higiene para incrementar la salud y el bienestar. En los anticonceptivos también aquí habrá que destacar la utilidad de uso de preservativos como métodos de prevención, entrenar en su uso correcto y conocer los métodos anticonceptivos disponibles. Nutrición y ejercicio, aportar información adecuada sobre nutrición, sobre estilos de vida y su relación con el bienestar físico y psíquico del individuo. En la parte de los primeros auxilios, aumentar los conocimientos sobre primeros auxilios en situaciones de emergencia y entrenar a los sujetos en reanimación cardiopulmonar. Tenemos nosotros que entonces aquí un caso, por ejemplo, dice Ronald luce encorvado, escuálido, el dolor casi no le permite caminar y una tos aguda lo deja sin aliento. Hace unos días atravesaba el síndrome de abstinencia por droga, por la heroína, en una casa de acogida en el sur de Guayaquil. Soportó estos difíciles efectos solo con analgésicos y agua. Esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo, relata. La terapia con psicofármacos es la primera fase que recomiendan entonces los profesionales para tratar el consumo problemático de drogas. Es un proceso de desintoxicación con medicina especializada,
suministrada bajo supervisión en hospitales de tercer nivel, como el que tenemos nosotros en nuestro país. La psiquiatría, nosotros vemos también acá en el área de psiquiatría de esta unidad de tercer nivel en nuestro país, donde una profesional en psiquiatría experta en el tratamiento de adicciones refiere que meses atrás entregó una propuesta al Ministerio de Salud Pública para que asuma esta terapia primaria de 10 días. En su esquema recomienda aplicar pruebas para detectar el tipo de drogas que consume el usuario y luego administrar una combinación de fármacos según cada paciente. Hay que calmar el dolor, la ansiedad, el insomnio con medicina que no genere mayor adicción. En esta fase aconseja contar con el apoyo de cardiólogos, neurólogos y médicos clínicos para reducir el riesgo de complicaciones. Los psicofármacos combaten la adicción. La heroína, por ejemplo, vemos nosotros, pues, es una de las más adictivas esta droga. Entonces, este caso mezcla pues bajas dosis de heroína con compuestos neurotóxicos como veneno para ratas, refieren en el relato. Entonces, el Ministerio de Salud ya le incluyó en la lista de opioides que hasta el 2018 concentraban 122.749 consultas en el país. Según el índice de concentración territorial de drogas, el fenómeno de consumo general de estupefacientes tiene mayor impacto en Guayaquil, Quito, Manabí y Santo Domingo. Hasta hace poco era necesario que el usuario acuda a los centros públicos de atención sin consumir por su voluntad. Esa era la puerta de entrada al esquema de tratamiento que se articula en 803 establecimientos del Ministerio de Salud de nuestro país. La inversión por persona en atención ambulatoria va de 241 a $726 americanos. Eso hasta hace unos 2 años atrás. El costo subía, por ejemplo, $1.555 más o menos en centros especializados en el primer mes. En centros especializados, tras la muerte de jóvenes, como escuchábamos nosotros, en una clínica de rehabilitación clandestina, como ha sucedido, por ejemplo, en Guayaquil, el Ministerio de Salud anunció cambios para afianzar el esquema en todos los hospitales para la atención en crisis y manejo de intoxicaciones por consumo de estupefacientes. A veces nosotros, pues, no se consigue la autorización para poder tener toda esta parte, pero nosotros vemos, por ejemplo, que en otro de los hospitales en la ciudad de Guayaquil, que es uno de los centros de donde también se trata este tipo de problemas de la salud pública, como son los drogodependencia, tenemos nosotros que nos explican que hay casos, por ejemplo, de abordaje de emergencia donde implican fármacos especializados, porque cuando el organismo ya se habitúa a la heroína y se la quitan, allí comienzan los dolores. Con la terapia farmacológica van a reemplazar esas sustancias con medicina especializada. No es verdad que solo se manejan, por ejemplo, con el paracetamol. Aseguran pues también a nivel de autoridades, inclusive la Asamblea Nacional, que ya la medicina para desintoxicaciones y síndrome de abstinencia es parte del cuadro nacional básico de medicamentos. Entonces se puede aplicar por psiquiatras. El sector público cuenta con un número, aunque reducido, de psiquiatras, según pues la cartera de servicio del Ministerio de Salud Pública. Pero los especialistas insisten en que los médicos deben de ser capacitados para elegir correctamente los fármacos y así pues evitar alguna causa de temblores, mayor adicción o insomnio. La desintoxicación es el primer paso, como hemos visto hasta aquí. Luego viene la rehabilitación y la reinserción, porque vemos nosotros pues que, por ejemplo, hay programas donde se explican, por decir, 12 pasos para dejar las viejas amistades y eliminar los patrones que llevan a las recaídas. Quienes llegan, por ejemplo, se ingresan por el área de emergencia
por intoxicaciones, muchos de ellos minimizan el consumo. Entonces allí pues los invitan a estos especialistas a escuchar testimonios de los residentes. Ahí pues después de oírlos, el 70% acepta quedarse. Vemos nosotros cómo fallecen jóvenes en estos centros clandestinos en las ciudades de polos de desarrollo. Entonces aquí el Ministerio de Salud anuncia modificaciones al modelo de atención público, como incluir otros centros y construir establecimientos en la urbe. Vemos que la unidad de conductas adictivas debe estar formada por un equipo multidisciplinario de profesionales dedicados para abordar integralmente las conductas adictivas basadas en evidencia de trastornos relacionados con el uso de sustancias. Para el profesional de enfermería que se encuentra trabajando como miembro del grupo interdisciplinario en instituciones públicas, privadas o mixtas que prestan servicios de salud en sus fases de tratamiento y rehabilitación bajo la modalidad ambulatoria y residencial a personas con adicción a sustancias psicoactivas,